Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ops y Vale, Impulsando al Mundo. Mi nombre es Denise Linares y el día de hoy vamos a hablar todo acerca de los viáticos, porque la verdad es que siempre que hablamos de trabajo y campo, pues nos referimos a las visitas exitosas con los clientes o a las metas cumplidas, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de los pagos de hoteles, de comidas, en fin, una serie de gastos que a veces son planeados, pero muchas veces no. La verdad es que los viáticos se pueden convertir en una fuente de motivación o una fuente de frustración para quienes los usan como para quienes los operan. Para hablarnos de este tema, tenemos un invitado súper especial, Henrik Farías, especialista en estrategia, crecimiento y operaciones de fintech. Bienvenido, Henrik. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, vamos directo al tema Ven, que hoy nos importa. ¿Qué importancia tienen los viáticos en la operación de las empresas? bien, esa es una pregunta que muy pocas personas creo que se hacen, porque dan por hecho de que los viáticos, y eso puede ser desde los operadores hasta quienes gestionan, digamos, todo el presupuesto para los viáticos. Sin embargo, yo digo, por mi experiencia, por dónde trabajé y cómo manejábamos nosotros productos de crédito, tarjetas corporativas principalmente, empezamos a descubrir que nuestro producto, realmente jugaba un papel importantísimo, no solamente para los gastos generales de la empresa, digamos, de gastos digitales, por ejemplo, o cosas que querían centralizar en una sola cuenta, de la empresa, ¿no? Sino que también en la importancia que tenía para, pues, los operadores, quienes salen a campo, ¿no? Y pueden ser diferentes tipos de perfiles o colaboradores con diferentes roles, que es lo que quiero decir, ¿no? Pero si no tenemos nos dimos cuenta que si no tenían ese tipo de controles, pues, empieza a haber temas con tiempo de trabajo que se les está yendo, o sea, perder mucho tiempo trabajando en cosas que no aportan valor a las empresas, temas de administración, ¿no? Contabilidad, oye, pues perder un chorro de tiempo Ujú. nada más, buscando los tickets de las compras que hicieron las personas, si pagó con efectivo o no, etcétera, ¿no? Entonces, suena, yo creo que a veces es un tema aburrido, pero una vez que ya empiezas a escarbarle, te das cuenta de que hay un área de oportunidad gigantesca para poder, eficientar la operación, pues, general, diaria, ¿no?, de las empresas, y de verdad puede tener muchos y muy buenos beneficios, enfocarse un rato a ver cómo se pueden mejorar los viáticos, digamos, de las empresas. Y es que, pareciera, como sorprendente, pero muy pocas empresas saben que ahí hay gastos hormiga, Sí, o que, de hecho, hasta puede haber fugas, ¿no? sí. Sobre todo a quienes siguen utilizando el efectivo. Ujú, Voy a retomar lo que decías, ujú. esto, los tiempos que nos lleva a generar los tickets o pedir las facturas, Sí, todo esto hace que quienes están utilizando las herramientas, ya sea efectivo, tarjeta empresarial, tarjeta corporativa, muchas veces hasta nos encontramos con que el dueño de la empresa da su tarjeta personal para comprar cosas de la papelería, ¿no? sí. Em, ¿Esto cómo repercute o cómo impacta en los errores de la operación diaria? Y no tienes que ser dueño de tu empresa para saber esto. Hay muchos directores de empresas muy grandes con Mm. los que nosotros trabajamos que no sabían realmente el riesgo que tiene prestar una tarjeta corporativa, digamos, la Global American Express o lo que sea, ¿no? Al a tu colaborador, vamos a empezar en el chofer, ¿no? Que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero ¿qué pasa si se la roban y rápido meten un gasto para una tarjeta que a lo mejor no tiene límite, ¿no? Claro. Los principales errores, ¿no? Retomando bien la pregunta, ¿no? Yo creo que pueden ir desde cosas pequeñas que son de rutina diaria, ¿no? Imagínate que estás pagando con efectivo. Pides tu ticket y se te olvida mandarlo a tiempo a contabilidad. Entonces, aunque no fue un error grave, bueno, se atrasó un mes el reporte para el SAT, todo temas fiscales, ¿no? Como bien mencionabas, robos hormiga, de repente de que, oye, pues le dimos 5,000 pesos en efectivo al colaborador y te dijo que se gastó 4,000 para una cosa, pero realmente fueron 3,500 o 2,000, Ujú. ¿no? Y ya no tienes tú bien el control de realmente cuánto salió, cuándo entró, cómo debo meterlo a tu contabilidad y poder llevar bien todos los reportes, o sea, generar información, buena para poder analizar si realmente estás dando demasiado dinero o no en estos
pues, viáticos generalmente son microgastos, digamos, comparado con el resto de la operación de la empresa, ¿no? Sí. Pero que sí representan un acumulado grande a largo tiempo, que luego no se está cuidando, ¿no? Entonces, pues sí, los errores más frecuentes que yo logré ver en su momento, ¿no? Fue justamente la falta de control, visibilidad, más que nada. Demasiado tiempo realizando tareas que no tienen nada que ver con la operación de la persona, que como consecuencia llevan a que la gente se canse de estar llenando un formato de Excel, por ejemplo, y entra entonces, hacen un input, digamos, de la información errónea Ujú. y tienen que tienen que repetir este trabajo de estar llenando Eso. el viático, digamos, o bueno, el gasto que hayan hecho, ¿no? Em, Puede haber más tipos de errores, definitivamente. Yo me estoy, o sea, pensando, por ejemplo, en temas más contables, fiscales, donde a lo mejor por solicitar una factura con algún tipo ¿cómo se llama? Un tipo de factura, no me voy a meter ahorita al detalle, perdón. ¿CFDI? Sí, ¿Cuál es? no, o sea, sí es gastos en general, gastos en Okey. etcétera, ¿no? El colaborador que la pidió no sabía y tienen que retrabajarla, tienen que volverla a pedir a lo mejor al establecimiento donde la pidieron, ¿no? Y porque digo, no están preparados para ese tipo de cosas porque no es su tarea realmente, no son contadores, no son, pues sí, contadores principalmente, ¿no? Y es que esa es la importancia justo de saber para qué son los vamos a definir los gastos corporativos, que ahí entra desde se necesita una computadora, se necesita papelería, se necesita cubrir, cosas de la oficina, hasta, tengo, vendedores que van a campo y entonces necesitan pagar, ya sea o su transportación o Gasolina, hoteles, gasolina. restaurantes. Exacto. Entonces, creo que esa es la importancia también de ese control, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es el destino al que va Sí, esa inversión? Porque al final es una inversión, es parte de las herramientas de sí. trabajo, pero, pues, no tenemos, visibilidad. A ver, siguiendo el hilo también de lo que nos comentabas, eh, ¿qué impacto puede tener esto en una mala gestión? Porque hablábamos no solo de un poquito ahí de robos hormiga Ujú. o de cansancio de los colaboradores, Sí. pero también, por lo que me platicas, puede mermar en la confianza que le tiene o sea, relación empleado-empleador. ¿Qué tan importante es eso, no? Y creo que lo dijiste perfecto, esa confianza que hay entre el colaborador con la empresa o la empresa con el colaborador. Y por eso también, digo, juegan mucho las políticas que tiene cada empresa con los viáticos, porque hay unas que dicen, tu colaborador, Ujú, porque a lo mejor no confío en el ujú, dinero que te voy a dar, tú tienes que gastar de tu dinero, sacas ya el reporte y yo te y lo reembolso en la siguiente quincena. Eso ya genera una fricción porque entonces no conocemos la situación económica realmente del ujú, colaborador, nada más sabemos cuánto le estamos pagando, ¿no? Pero, pues, a lo mejor ellos tienen también ya un estrés, financiero, ¿no? Y ujú, si todavía tienen que ir a campo, vamos a pensar un vendedor, ¿no? Que va a visitar a un cliente en otra ciudad y se va a quedar 2 noches, lo va a invitar a comer, etcétera, y se gastó 10,000 pesos, vamos a empezar. Son 10,000 pesos que no son, o sea, que son tuyos realmente, ¿no? exacto. Y el dinero, con el tiempo, aunque sean 10 días, pues, va perdiendo valor por un lado, porque lo podrías usar para cualquier otra cosa, hasta para una emergencia, Sí. imagínate, ¿no? Por otro lado, tienes las empresas que sí le prestan dinero al colaborador, o bueno, le dan el dinero, bajo un presupuesto al colaborador, pero muchas veces, nada más sacan un rango, un estimado, y confían en que el colaborador, vaya a gastarlo correctamente y vaya a subir luego los reportes, enviar, perdón, los tickets, Ujú, las facturas, etcétera, ¿no? Pero yo definitivamente creo, lo viví, donde yo trabajaba, porque también teníamos que reportar nuestros gastos, ¿no? Que, si la empresa te presta a ti o te da una tarjeta, como te confía a ti la ujú, tarjeta, te sientes más como parte de, o sea, como de grupo de confianza de la empresa, y hasta yo sentía que, bueno, en mi caso, y lo platiqué luego con varios, compañeros, ¿no? Te sientes más parte de, o sea, como que le echas más como ese peso extra, digamos, a que las cosas salgan bien, porque no te tienes que preocupar todavía por, híjole, ¿cómo voy es mi dinero, ¿no? sí. Ahora, y supongo que vamos a entrar en ese tema ahorita después, ¿no?
las mejores soluciones, en mi opinión, para poder manejar bien los viáticos es metiendo siempre un límite de Ujú. cuánto le puedes prestar a la persona al mes, o por proyecto, o por día, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí iría más o menos. Sí, y justo, ¿no? O sea, no solamente en la motivación, como dices, porque te sientes parte Sí. de un grupo donde tienes la confianza, donde la empresa está diciendo: "Mira, o sea, confío en que haces muy bien tu trabajo y que eres ordenado y que te administras, y que además sabes utilizar los recursos". Y eso creo que también genera un sentimiento de más responsabilidad. O sea, si bien ya uno busca cuidar ese tipo de gastos, Ujú. te da responsabilidad sobre, sé que es un recurso de la empresa y es la empresa la que también está confiando en mí. Y por otro lado, te sientes protegido porque sabes que si cualquier cosa en tus recursos o te llega a pasar algo, tienes por la parte de tu empresa un apoyo, ¿no? Y ya Sí. después habrá manera de resolver el qué fue lo que pasó y demás, pero te sientes hasta protegido en ese caso, Es como ¿no? un pequeño seguro, sí Exacto. lo veo yo. Sí, sí, sí. Oye, y desde tu experiencia, porque, bueno, has vivido muchísimas cosas con diferentes empresas, pero ¿cómo ha cambiado esta administración de los viáticos antes y después de la pandemia? Sí. ¿Esto fue relevante? ¿Qué tanto? Y creo que es una pregunta muy importante porque, como bien mencionas, bueno, para todos creo que la pandemia representó un antes y un después. Y con la pandemia, después de la pandemia, digamos, ¿no? Se quedó muy habilitado todo el tema de trabajo híbrido. Ujú, Pero al mismo tiempo, durante la pandemia, hubo una explosión, un boom de temas de comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, la gente no salía ya de sus casas, entonces todo lo empezaban a pedir en línea y esto generó un efecto cascada, diría yo, donde muchísima tecnología se empezó a desarrollar mucho más acelerado de lo que venía previo a la pandemia. sí. ¿Qué sucede con esto? Y ahora sí entrando más a tu pregunta. Antes de pandemia ya existían softwares, vamos a decir, ya entrando a temas más de viáticos Ujú, digitales, ¿no? Que ayudaban o ayudan a las empresas a poder gestionar sus gastos, entre ellos los viáticos, de manera más organizada. Subirlo todo a un sistema y evitarse los temas que acabamos de hablar, ¿no? De errores por prestar efectivo, ingresar la información incorrectamente, ¿no? Pero después de la pandemia, no solamente surgieron más de este tipo de empresas, sino que las soluciones que empezaron a ofrecer eran mucho más específicas a cubrir esta necesidad o este pain point, ¿no? Este dolor que ujú, tienen, que no sabían muchas empresas que tenían como tan doloroso, para poderles ayudar a ahorrar sobre todo tiempo a la hora de hacer todo el reporte fiscal, ¿no? Para poder decir qué puedo comprobar y qué no, qué es deducible, qué no. Y otra cosa bien importante es el poder generar, por ejemplo, tarjetas de crédito digitales o las físicas ilimitadas para las empresas, mm, también vales, etcétera, pero con límites específicos por proyecto o al mes o incluso para gastos al día. mm, Y lo que trajo mucho como beneficio esto es que, bueno, pensando un poco en fintech, ¿no? O sea, aumenta mucho la inclusión financiera porque ya las empresas que no tienen tanto capital para montar un sistema pesado de administración y logístico de este tipo, ¿no? Solamente contratan la tarjeta de crédito y esta incluye una plataforma donde ven ujú. todos los gastos que están haciendo. Imagínate un portal como de banco, pero con todos los gastos de todos tus colaboradores. Y como consecuencia, justamente hay ahorro de tiempo a la hora de reportar todos tus gastos, ¿no? Imagínate el equipo contable que al cierre del mes se echaban una semana encerrados como locos, pues, haciendo cada declaración, ¿no? Ahora lo pueden hacer a lo mejor en cuestión de 5 horas. Oye, es un aumento de eficiencia de Mm, muchísimo por ciento, o sea, demasiado, ¿no? Ahorro en costos también porque hay menos errores, y como comentábamos hace ratito, ¿no? Los colaboradores también ahorran tiempo ejecutando tareas que no son primariamente de su función, porque pues ahora nada más pagan con la tarjeta o con el vale, lo que sea. A lo mejor nada más le tienen que tomar foto al ticket de la compra, se sube al sistema
y automáticamente el sistema genera la factura, o bueno, la extrae, digamos, y el colaborador ya siempre es transparente con los gastos que hizo, sabe perfectamente bien cuál es el límite que tiene. Mm. Si le sobró dinero, no pasa nada porque está en la tarjeta, es como un wallet, digamos, ¿no? Y, pues, a consecuencia, hay un ahorro, digamos, de dinero porque no estás gastando tanto tiempo en hacer retrabajos de este tipo de cosas, ¿no? Reembolsos, etcétera. Y es que además estas automatizaciones que mencionas Ujú, se acomodaron perfecto como también a la transformación del tipo de trabajo que vivíamos, ujú. ¿no? O sea, justo como dices, la pandemia fue un hito y que también transformó, o sea, no solo aceleró estas automatizaciones, sino que era una necesidad eh, altamente, pues como buscada o cubrir porque necesitabas saber dónde estaba, en qué estaban gastando personas que no podían trasladarse Sí, a la oficina o tenían o ya no iban a estar en un esquema presencial, ¿no? sí. Entonces, qué importante es esto para que ahora las empresas, después de, dijeran: "Ah, mira, con esta automatización, ya ni siquiera necesitamos que la gente venga a la oficina", Correcto. ¿no? Porque se hace todo de forma automática. Los controles que también tienes tú para poder bloquear en un instante una tarjeta de crédito, por ejemplo, o sea, eso es lo que hace maravilloso, en mi opinión, este tipo de herramientas para cualquier tipo de empresa. O sea, Mm. puede ser una megacorporativa gigante o una micropyme, por ejemplo. Oye, qué padre que el dueño de una empresa con su celular diga: "Oye, ¿por qué hubo este pico de gasto, no? Pues, ¿qué está pasando?". A lo mejor le marca después el dueño: "Oye, me la acaban de robar y tampoco tengo, manera de bloquearla, porfa, hazlo". Pum, listo. Qué poder, tener al alcance de un clic, o a lo mejor de seleccionar en un menú, Ujú. justo un grupo, o sea, digamos, de colaboradores que tienen el perfil de vendedor y que tú Sí. sabes que hay una tendencia de gasto, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasa con aquellos que en mi caso, ¿no? Sí. Mi equipo que es de marketing, lo usamos mucho para, hay que hacer un evento en tal lado, hay que estar pagando, stands, material promocional. Todo eso, Y sí. ahí también es importante tener esos filtros y esas automatizaciones para saber cuál es la tendencia Ujú. de compra, de gasto y además alertas, ¿no? Sí. Si ves ahí que se está pasando o que no sigue la tendencia, habitual, tener esa capacidad de reacción, ¿no? De Sí. las empresas. Yo tocaría 2 puntos importantes justo en esto que comentas, ¿no? El primero es retomar un poco lo que decía, los controles que obtienes, pero también la data que empiezas a generar, porque puedes empezar a ver dónde puedes eficientar más los gastos. Y no hablando ahorita nada más específicamente en viáticos, pero en general, si tú tienes un buen sistema para poder manejar todos los gastos de tu empresa, puedes ser mucho más objetivo a la hora de crear estrategias para sacar el presupuesto del año que viene. ¿Cuánto me gasté este año solamente en software de marketing, por ejemplo, no? En publicidad, en, herramientas de, no sé, de trabajo, un Office 365, Mm. por ejemplo, Google, whatever, ¿no? De estos. Y la parte de los controles, entrando así mucho más a detalle, y lo tocaste ahorita, ¿no? Un buen sistema de gestión financiera, un buen sistema porque va a incluir a los viáticos, obviamente, ¿no? Te va a permitir visualizar los gastos también, pero por centro de costos. Entonces, tú puedes saber cuánto presupuesto le vas a dar al equipo de marketing sin tener que estar haciendo corridas financieras como loco. Una vez que ya tienes el número, asignas, por ejemplo, a lo mejor podrías asignar una tarjeta corporativa de las infinitas que tengas para tu empresa, y decir, para el equipo de marketing vamos a darles X número de pesos para gasto mensual. O nada más para este proyecto, el evento que acabas de decir, Mm. que vamos a pensar es un viático porque es en Monterrey y Sí. tienen que pues, pagar el hotel, el avión, no sé, el gasto que venga, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes tener tú otro centro de costos que puede ser el del equipo de operaciones, que a lo mejor sus gastos ya no van a ser enfocados en viáticos, sino que en la gestión de los sistemas computacionales, en mantener no sé, sistemas, procesos dentro de toda la empresa, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también regresando un poquito a la pregunta anterior, ¿no? De cómo cambió después de la pandemia toda la gestión de gastos, los viáticos, etcétera, ¿no? Em, pues trae el beneficio de tener mucho más visibilidad, ser mucho más meticuloso en dónde estoy yo metiendo el dinero,
para también después de haber hecho, digamos, un año completo de este tipo de ejercicios donde estamos ya controlando los gastos, como mencionaste, ¿no? Ver si gasté demasiado o si a lo mejor puedo meterle más dinero a algún equipo, por ejemplo, ¿no? Porque me están diciendo, oye, pues están estas nuevas herramientas, pero cuestan tanto. Pues ¿a quién le quito? ¿A quién le pongo? Pero ya no tengo que depender de los reportes que me hizo mi equipo contable, sino que ya directamente en los diferentes softwares que existen, ¿no? Las herramientas, ya puedes ver esas tendencias de gasto por equipo, por persona, por mes, fechas, todo. O sea, te lo desglosa padrísimo. La importancia de tener herramientas digamos, que se adapten a los diferentes perfiles de colaboradores que hay en tu empresa, Sí, ¿cierto? O sea, que además ahí vamos a tocar un punto súper importante, porque es tan importante tener el control en las empresas por el tema, obviamente, de presupuesto y por tener un retorno de inversión muchísimo sí. más saludable, pero también está al lado de la calidad de vida de los colaboradores. Vivimos en un mundo en donde el burnout nos tiene, bueno, ¿no? A todos. El estrés está muy alto por cumplir metas, sobre todo hablando de un equipo comercial, por Ujú. ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Los Sí. marqueteros de que salga bien el evento, como para añadirle otro factor de estrés. Entonces, ahí cuéntanos cómo lo has vivido también desde el lado de, como tú decías, ¿no? He sido parte, pero también un poco como Usuario usuario. y al Exacto. mismo tiempo como administrador. Ujú. Uno de los puntos de venta más fuerte que están teniendo estas plataformas es el ahorro de tiempo. Y mucho del tema del burnout viene porque la gente no encuentra tiempo para poder terminar todas las tareas y actividades que tienen que hacer o que quieren hacer también. En mi caso, cuando yo no administraba este tipo de plataformas, de verdad sí fue un aliviane poder decir, ya nada más le tomo la foto y de veras, o sea, en lugar de estarme gastando 2 horas a la semana a lo mejor para meter mis reportes, en 3 minutos ya terminé de resolver eso y me estoy enfocando nada más a lo mío. Van a haber muchos otros factores de estrés en la vida, siempre. Vivimos en una sociedad y en un mundo que está hecho, es una carrera, Pareciera que exacto, está hecho para eso. pero la realidad es que ya que lo ves como usuario, antes de acostumbrarte, además, es porque de veras, o sea, cuando lo tienes como que ya lo das por hecho, pero cuando no lo tienes es donde dices, no manches, cómo deseo ya tener otra vez una herramienta del estilo. Sí es un factor que puede quitar muchísimo estrés a los colaboradores. O sea, de veras, o sea, ahorita como lo comentaste, yo creo que sí es una herramienta que puede darle mucha mejor calidad de vida a los trabajadores, porque llenar ese tipo de reportes es muy estresante y más si no tienes esa experiencia como contable. Yo de veras, y luego justamente en la parte ya como de administración, de ser quien asignaba todo este tipo de cosas. Bueno, fui director de operaciones en una empresa, ¿no? Y entre todas las tareas que yo tenía que hacer, una de estas era también supervisar la asignación de este tipo de presupuestos. Y para mí, poder tener la tranquilidad de que tengo la visibilidad de a quién le estoy otorgando los permisos para gastar con estas tarjetas, por ejemplo, digo, tiene sus partes de estrés también, porque pueden haber siempre puede haber errores, pero son mucho menores a que si estás, pues, ¿a quién le di el dinero? Lo que sea, no, lo estoy viendo en tiempo real el gasto de cada persona, ¿no? Entonces, tanto para personas que están en posiciones más directivas o de gerencia, etcétera, que están más delegando y supervisando, también es una súper herramienta, porque sí es un factor de estrés que cambia, porque sí vas a seguir teniendo estrés, pero ya no es ese estrés donde, perdón el español, ¿no? Pero ya hay menos desmadre Sí. a la hora de estar haciendo la supervisión de en qué se fue el dinero. Y yo te voy a hablar desde mi experiencia, y no es porque estemos en el podcast de Sí Vale, pero justo en nuestra aplicación, la tranquilidad que te da, así como usas tu tarjeta bancaria, de prender y apagar tu tarjeta corporativa. Una maravilla. Es una maravilla y además ves todos los movimientos. Sí, Y esos movimientos son los mismos, tienes también la tranquilidad que son los mismos que está viendo compras, ¿no? sí, Y cuando te salta algo, uno tienes la seguridad de que en cualquier momento la puedes apagar, sí, como mencionabas, ¿no? Al principio, te llega a pasar algo, la apago, ¿no? O le hablo a alguien, oye, sí. apágame la aplicación. Y la segunda es, qué importancia que tú también sepas cuánto te está cobrando y que tenga sentido con lo que, sí tengo que hacer, no sé, comprobaciones y,
pues sí coincide totalmente con el registro, el histórico que yo tengo. Sí. Entonces, es buscar herramientas que evolucionen justo como hoy en día está evolucionando todos los productos bancarios Ujú. con los que cotidianamente, interactuamos, ¿no? O sea, ¿por qué estar con unas herramientas que parecieran como muy cansadas, tanto para el colaborador como para las empresas? Más bien, tenemos que buscar herramientas que se adapten a nuestra vida. Al Sí. final de cuentas, somos consumidores y somos, usuarios de todos los productos. Qué mejor que tener esto que se adapte a nuestro día a día. Lo que más me gustaría es que justamente los bancos, hablando ahorita un poco todavía del burnout y Ujú. todo esto, ¿no? Se dieran cuenta de que realmente este tipo de herramientas también fungen como una especie de plataforma para educación financiera, ¿eh? Porque te obligan a ti como colaborador a decir, no me puedo pasar del presupuesto que me están dando. Sí. A lo mejor no me voy a pasar porque de por sí ya tengo el límite establecido, pero me están vigilando de alguna manera. Pero también lo puedo aplicar yo a mi vida misma cotidiana, diario, ¿no? Sí. Oye, sí estoy checando en qué estoy gastando yo mensualmente, a lo mejor en suscripciones, ¿no? O sea, Uf. sabes perfectamente cuándo te gastas tú al año. Nada más de, voy a pensar, no sé, streaming, por ejemplo, Ujú. Netflix, HBO, Apple. ¿Cuántas veces la veo? Que eso es lo peor. Está cañón. Y te lo digo porque yo lo hice, cancelé como 5 o 6 suscripciones. Al año son más o menos 13,000, 14,000 pesos. No, bueno. Se nos olvida porque son pagos chiquitos, o sea, Ujú. son pagos hormigas si te pones a pensar, 300 pesos al mes de aquí, otros 400, un pago anual a lo mejor fue de 2,500, pero bueno, ya como ya pasó, pues se me olvida a los 2 días, ¿no? Pero si sacas la cuenta, es muchísimo dinero. Entonces, también un beneficio, yo creo, y eso ya fue más como yo, mi propio insight, digamos, ¿no? Que te pueden dar este tipo de herramientas que las puedes aplicar a tu vida diaria si empiezas a tener esa como estructura y rutina de sí estar verificando un poquito nada más en Ujú. qué se está yendo el dinero, porque las empresas, claro que van a estar ahí porque dependen del flujo, pero nosotros también dependemos de nuestro flujo Sí, personal, ¿no? exacto. Oye, y Ujú. y voy a retomar este punto que acabas de mencionar. La importancia de saber hacia dónde va el dinero Ujú. de los datos, ¿no? Sí. O sea, de tener esta data que te dice, decías, cuánto voy a asignar, Ujú. yo cuánto puedo gastar, en Sí. dónde voy a gastar. ¿Esto cómo crees que impactará en los próximos 5 años en las tendencias que habrá en el monitoreo o gestión de Sí. viáticos corporativos? Mira, es una muy buena pregunta. No hay una respuesta definitiva, obviamente, pero creo que vale la pena, aunque ya estamos desgastados de este tema, ¿no? Pero entender cómo podría la inteligencia artificial ayudarnos a automatizar todavía más este tipo de procesos. Em, Sin pensar nada más en inteligencia artificial, pero más en la data que se utiliza para poder hacer los modelos predictivos, estadísticas, etcétera, ¿no? Yo creo que a futuro, o sea, como yo me he pensado las plataformas que voy a utilizar, cómo me gustaría que funcionaran a futuro, es que me ayudaran a empezar a reemplazar equipos contables para que se dediquen no solamente a estar haciendo las declaraciones, digamos, de mensuales de cuánto se gastó, etcétera, y usar el tiempo que ellos están invirtiendo en esto en actividades que sean todavía más, de más valor para las Ujú. empresas. Y que estos sistemas de gestión financiera, ¿no? Entre ellos justamente los viáticos, etcétera, se pueda automatizar a un punto en el que el colaborador, ya nada más subiendo la foto de su ticket, no solamente se haga el escaneo y descarga de la información, o sea, digo, extraiga la información del gasto, a la Ujú. factura, etcétera, ¿no? Sino que además haya empiece a haber evaluaciones continuas, ahora sí, usando inteligencia artificial para predecir realmente cuándo van a gastar, cuánto, si a lo mejor empieza a haber una necesidad de, oye, te estás quedando corto en este presupuesto, te lo está diciendo a lo mejor ya la inteligencia artificial, ¿no? Y te ayude a tomar decisiones un poco más Ujú. estratégicas de si sí o no voy a hacer lo que quiero. Em, Identificar robos hormiga, definitivamente. O sea, las herramientas que yo he utilizado, donde yo trabajaba, las que teníamos, por Ujú. ejemplo, no tenían todavía ese tipo de funciones, pero ya eran muy avanzadas porque a ojo de buen cubero, digamos, ¿no? Nosotros como, administradores, Identificaba identificabas. patrones de conducta, Sí, pero qué padre tener mejor ya tu propia tecnología misma que te vaya sacando las banderas rojas, amarillas, etcétera, para decirte: "Aguas con esto, hoy aquí te estás quedando corto, hoy aquí podrías, subir el presupuesto", ¿no?
Porque son actividades que requieren de bastante tiempo, sinceramente, y no, bueno, claro que pueden aportar valor a las empresas, pero a veces son muy tediosas. Y si tú puedes obtener directamente ya en tu tablero, digamos, ¿no? Los KPIs que te están indicando si vas bien o si vas mal, o si tu mapa estratégico para futuro de la empresa, lo vas a lograr o no. En por lo menos esta parte más Ujú. financiera, contable, ¿no? Pues sería una maravilla, porque todas las personas empiezan a dejar de trabajar en cosas tan operativas, diría yo, y se pueden enfocar en temas mucho más estratégicos o por lo menos en temas que van a aportar todavía más valor, porque esto es un tema al final, es contabilidad. Y no es que no aporte valor la contabilidad, al contrario, creo que es importantísima, pero lamentablemente, pues seguimos en la edad de piedra, es picando piedra para sacar el Excel, o sea, por favor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cuántas empresas están así? A mí, ¿sabes qué se me ocurrió ahorita? Una idea muy loca. Imagínate que hablando de esto que mencionábamos, ¿no? La importancia de cuáles son tus hábitos como persona no empleado, ¿no? Sino persona, que hace sus compras, que muchas veces la llevamos a los hábitos de consumo cuando utilizamos los recursos de la empresa. Imagínate que un día podamos tener recomendaciones así de, oye, tu tendencia es a comprar café en cada evento, por ejemplo, te tengo otras opciones que son muchísimo más, no sé si económicas Sí. o mejores o no sé, algo así podría ser que nos ayude también a mejorar nuestros hábitos en nuestros diferentes perfiles Sí. de consumo, ¿no? También parte de mi experiencia tiene que ver mucho con un tema que se llama Open, Finance. En México específicamente, las regulaciones no permiten que terceros se metan, ahorita pensando justamente en las finanzas personales, ¿no? Que un tercero se meta a tu estado de cuenta bancario para ayudarte a hacer ese tipo de análisis de patrones de compra, por ejemplo. Mm. Los que son dueños de esa información, digo, tú eres dueña de tu información del banco, pero es muy difícil empezar a descargar todos los estados de cuenta mensuales. Los bancos son realmente los dueños, pero no hacen ese tipo de análisis y son datos, o sea, hay una cantidad de datos que son de demasiado valor y quien empiece realmente a analizarlos, como bien comentas, son los que te van a poder realmente decir, oye, pues aquí, gastaste demasiado, ¿por qué no pruebas estas otras opciones? Y aquí entra un tema muy interesante justo con estas plataformas de Ujú. gestión de gastos. No lo han hecho porque sí es un tema muy complejo, pero ellos tienen muchísimos clientes. Y pensando en viáticos otra vez, que es Ajá. para cuentas empresariales, imagínate una empresa de gestión de gastos, ¿no? Que otorgue tarjetas corporativas o tarjetas de vales, Ujú. etcétera. Ellos tienen miles de clientes. Y hasta entre ellos mismos hay la oportunidad de hacer recomendaciones de, oye, Claro. casi casi armar un marketplace según las tendencias de gasto que tenga cada empresa y, o sea, en qué gasta y cuánto gasta. Y ahí viene un poco la parte de las recomendaciones que decías, y a lo mejor a futuro sí va a pasar. Yo no lo veo tan lejano, nada más hay que ver en el panorama legal qué tanto se puede uno meter a analizar, pues, los gastos, porque es algo muy privado en realidad también, ¿no? También para Sí. empresas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estás tú como consumidor dispuesto a permitir que te ayude con esto? Y las reglas también, ¿hasta dónde te van a proteger? Porque ya son más un Hay poco los gris, datos pero personales y sí, sí, sí. pero es algo muy interesante que podría suceder. Qué bueno que tenemos un especialista, porque yo ya imaginándome, muchas ideas, pero sí, tienes razón, o sea, también ahí viene, a ver, qué importante tener los datos para hacer, no sé, como ecosistemas, o predicciones, ¿no? Sí. De mira, ya sabemos esto, pero también hay un riesgo en o sea, quién va a ser dueño de esos datos y cómo los vamos a Sí, utilizar, ¿no? Eso es cierto. Oye, ¿y qué papel juega hoy en día? Ya no nos vamos al futuro, sí, hoy en el presente. ¿Qué papel juega hoy en día la digitalización? Hablábamos ya de las apps, de tarjetas físicas, pero también digitales. sí. ¿Cómo lo ves hoy en día? Mira, yo creo que primero que nada es algo indispensable y que tiene que suceder para todas las empresas para que se mantengan competitivas. Una empresa que está digitalizándose, que está haciendo una transformación digital, tiene acceso a data, Ujú. que es indispensable hoy en día para saber en qué se está yendo,
el tema que tú quieras. Ahorita en este caso, ¿a dónde se está yendo tu dinero? La digitalización va a permitir, como comentamos hace ratito, ¿no? Tener muchos mejores controles y visibilidad de todo en qué estás gastando, ¿no? Y yo creo que en México hay una oportunidad grandísima de transformar a las empresas que hoy en día, pues México es un país manufacturero realmente industrial muy grande, muy importante, Ujú. pero muchas son empresas que están empezando a ser tomadas, digamos, por los hijos o nietos de los fundadores de estas empresas. Y no tienen que ser empresas gigantescas, ¿eh? Pueden ser pymes, Mm. empresas medianas, a lo mejor con 10 colaboradores, otras con 200, algunas todavía con más de 1000, ¿no? O sea, no importa. Pero en México está la gran oportunidad de digitalizarlas porque muchas de verdad siguen manejándose con reportes de papel. Sí. Y digitalizarlas va a permitir, digo, poco como resumiendo lo que comentamos, ¿no? Reducir tiempos, tener mucho mejor control y visibilidad sobre la información que estamos manejando en la empresa, ¿no? Y definitivamente también volverse más competitivo. Imagínate, digo, me voy un poco ahorita a un ejemplo ya más grande, pero tú quieres vender tu empresa. Si tú eres una empresa que se quedó en la edad de piedra, ¿cómo vas a sacar tú a lo mejor reportes que sean rápidos y seguros, ¿no? De cuánto vale tu empresa, ¿no? Con base en cuánto vendiste, cuáles son tus costos operativos, márgenes, etcétera, ¿no? Si tú tienes la información directamente ya ahí digitalizada, tienes mucho más oportunidad de hablar con inversionistas, de poder, meter otro tipo de controles para también meter más eficiencias en procesos logísticos, operativos, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso solamente empieza con una buena digitalización, levantando procesos, data y, pues, Y controles, y ¿no? controles, exacto. Oye, Henrique, ¿y sabes qué? El otro día hablábamos con otro de nuestros invitados y hablábamos de los datos del INEGI, ¿no? Que las empresas, las pymes, sobre todo en México, tienen en promedio un ciclo de vida de 4 o 5 años, Sí, me parece. más o menos. Quizá también por aquí esté una clave de ser, no sé, como más aplicar, digamos, inteligencia financiera en los negocios para que tu trabajo o tu empresa tenga muchísimo más rentabilidad, Sí. ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Pero una de ellas es definitivamente la mala gestión financiera. ¿Por qué? Porque el dueño que está empezando su propia empresa, pues está desembolsando de su dinero, o luego el dinero de la empresa lo usa para un gasto personal y empieza a haber un poco de relajo contable, digamos, ¿no? Y de repente se quedan sin flujo. Supongo que lo tocaron en ese episodio, ¿no? Pero también, pues muchas veces está así, el producto realmente tiene un fit y se está moviendo, ¿no? Mm. Pero digo, ese es otro tema al final, ¿no? Pero definitivamente yo creo que si ya tienes un buen sistema de gestión financiera, teniendo esta visibilidad, te vuelves más competitivo también porque sabes en qué momento decir, ay, ¿sabes qué? Este mes no va a entrar tal proyecto, pues le bajo el presupuesto acá o hasta hago lo inverso, ¿no? Le voy a meter más todavía a marketing porque no entró para que a lo mejor agarre yo otro pez grande, digamos, para un proyecto, ¿no? Sí. Pero 100% yo creo que si no tienes esa visibilidad, puede jugar un factor muy importante en que las empresas no sobrevivan el tiempo que uno esperaría, ¿no? El ciclo de vida de una pyme, ¿no? Sí, no, y es impresionante porque además las pymes tienen la economía bueno, Sí, digamos, gran parte de la economía de este país se mueve por las pymes y sí, es impresionante también saber que su ciclo de vida es muy corto, ¿no? Y esto, sin duda, como decías, vienen nuevas generaciones que están digitalizando empresas que no estaban acostumbradas a este tipo de operaciones, pero también es importante que estas empresas que están creciendo, que están en este punto de inflexión en donde están para abajo o tienen la oportunidad de crecer, entre más controles tengas y entre más, gestión, en tus manos, sí. la tengas controlada, pues qué mejor. Y oye, ya para resumir todo lo que hemos platicado, em, un consejo clave para quitarle el estrés a los viáticos, porque ya hablamos del estrés que le causa a las empresas, Sí. como una fuga, digamos, también, Ujú. pero también al colaborador. ¿Qué recomendarías? Yo recomendaría definitivamente explorar opciones de herramientas para poder hacer la gestión financiera de las empresas. Hay unas que están basadas en otorgar crédito, que Mm. tú otorgues tu herramienta para
ya están en viáticos, utilizan un crédito. Hay otras que es tú fondeando a través de tu cuenta de banco, un wallet, digamos, y que de ahí, entonces ya tú gastes con las tarjetas. No importa cuál sea la herramienta que utilicen las empresas, yo soy alguien que está muy a favor de utilizar este tipo de tarjetas porque definitivamente pueden aumentar la eficiencia operativa, visibilidad. Y pues un tema importantísimo que ya tocamos es estar tranquilo de que tus colaboradores saben perfectamente bien las reglas del juego, de cuánto pueden gastar, saber que ellos también están tranquilos de que no les va a ganar la tentación a lo mejor de gastar de más, porque ya tienen un límite en sus gastos, ¿no? Y permitirle al equipo ya más directivo o gerencial, etcétera, ¿no? A tener visibilidad para poder tomar decisiones más estratégicas. No importa el tamaño de tu empresa, o sea, puede ser una pyme que lleva 2 meses operando apenas, Ni el perfil del colaborador el tampoco. perfil, ¿no? Pero lo importante es que la gente pueda tener esta visibilidad y al mismo tiempo también compromiso con los gastos que va a estar haciendo para poder llevar una gestión financiera mucho más organizada. Entonces, digo, recomendaciones 100%, aprovechen que ya están este tipo de herramientas. Hay muchas en el mercado, todas en general son muy buenas, o sea, se va nada más a definir un poco, a lo mejor, cuál es el flujo de tu empresa, cuánto vendes y vas a poder obtener una herramienta más basada en gastar con crédito que te preste el banco, por ejemplo, o tú fondear tus propias cuentas. Pero al final, la finalidad de todas estas herramientas es la misma: controlar el flujo de tu dinero para tener mejor visibilidad y decisiones estratégicas para qué hacer con con tu empresa al final, ¿no? Sí, procesos más claros, Sí. sobre todo, tanto para el colaborador como para las empresas, ¿no? Que siempre batallamos y sí, ya Vivir un decíamos. poco más tranquilo, diría yo, Ya ahorrarse tiempo. sí, qué necesidad si ya hay tanta tecnología y tantas herramientas que existen, para quitarnos un peso de encima. Tener un día más de vacaciones, a lo mejor, ¿no? Dale, sí. Con el tiempo ahorrado, 100%. De acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias por ser parte de este podcast de Sí Vale, Impactando al Mundo, y esperamos que ustedes nos acompañen en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias.